Voy a compartir pantalla. Listo. No sé si se ve bien, se está proyectando Sí, bien la sí, sí. carátula. Para partir, yo sé que han visto harto ya de lo que es patrimonio, pero yo quería poner el énfasis más que en las tipologías, lo que dice digamos, la UNESCO y las leyes, las normas. En general, las normas de los países se rigen mucho por la UNESCO, pero desde la antropología del patrimonio, desde las ciencias sociales, digamos, cómo se entiende el patrimonio, se entiende como algo, como una realidad construida, ¿sí? El patrimonio no es que sea en sí mismo patrimonio, que uno ve un objeto y por sí mismo sea un elemento patrimonial, sino que le otorgamos ese valor. Somos las comunidades, somos los grupos humanos quienes elegimos ciertos elementos y le ponemos un valor patrimonial, ¿sí? Entonces, acá hay una pequeña definición, o más que definición, se aborda esto que estoy diciendo, que dice los elementos patrimoniales no tienen por sí mismos la cualidad de patrimonio cultural, sino que son individuos y grupos sociales los que le confieren tal cualidad. Me acuerdo que Cristian Rodríguez insistía harto en la comunidad, sin comunidad no hay patrimonio. Bueno, un poco tiene que ver con eso, es la comunidad la que selecciona ciertos elementos y dice esto tiene valor para nosotros. Pero eso es controversial. Un mismo objeto puede tener valor para unos y para otros no, ¿cierto? Y por eso ponía la foto de una ruta patrimonial que para el Estado, digamos, para la planificación de un territorio, se dice, miren, esta es una ruta patrimonial por el paisaje, por los parques, qué sé yo, por la identidad étnica, pero también hay otra lectura del mismo territorio que dice, no, pues, y hay una intervención artística en este caso, que se llama Kasedaumatun, resignificar, de Gonzalo Castro Colimil, que intervino en los letreros, pero en el fondo lo que él quería plantear justamente que una misma ruta tiene dos lecturas. Es patrimonio, pero a su vez una ruta por donde pasan camiones, por donde pasan también, bueno, hay extractivismo, recursos naturales, ¿sí? Eso como para ejemplificar que el patrimonio no está dado, sino que se construye. Acá hay algunos elementos como de repaso, implica resignificar. También Miguel Chapanov les mostraba lo que pasa con un arado. Un arado puede ser en un momento un objeto, un instrumento de trabajo, y puede terminar en un museo. Eso es justamente un ejercicio de resignificación de un objeto, en que, por así decirlo, pierde su significado original de herramienta y adquiere un nuevo significado como de patrimonio, de objeto, de resguardo, de herencia, ¿sí? Pueden ser elementos de la cultura y de la naturaleza. El patrimonio no son solo elementos culturales, la naturaleza, un meteorito que cae en la Tierra puede ser patrimonial, un fósil, ¿cierto? Son seleccionados, como decía antes, es desde el presente que seleccionamos ciertos elementos, eso de acuerdo a intereses, a objetivos, a proyectos, muchas veces es algo consciente. Decimos qué es patrimonio, pero se hace desde el presente. Eso es importante. O sea, cuando tendemos a creer que un objeto es una herencia que viene desde el pasado como patrimonio, y en realidad es desde hoy día que miramos hacia el pasado y decimos, mira, este objeto es importante porque lo usó tal personaje histórico, esta casa es importante porque ahí vivió, ¿cierto? O ahí ocurrió un hito importante. Entonces, es desde hoy día que miramos nuestro pasado y vamos seleccionando lo que es importante proteger, heredar, ¿sí? Se le asigna, por lo tanto, un especial valor como herencia, es foco de resguardo, lo que decimos que es patrimonio, queremos protegerlo para que, así como lo heredamos, desde el pasado lo heredemos hacia el futuro, ¿sí? Así como nos llegó estos bienes, los resguardamos para que otros en el futuro también los puedan recibir. Una cosa importante es que en realidad todo esto suena como algo frío, algo que no tiene valor, o sea, en sí mismo no genera cosas, pero en realidad el patrimonio, además de toda esta cosa fría, analítica, finalmente cuando nos topamos con el patrimonio nos genera cosas, nos genera emociones, nos sorprende, genera experiencias. Y esto es muy importante para el tema del turismo. Ustedes que están enfocándose a hacer guías, el tema de las experiencias es clave, ¿cierto?, en el turismo.
Y bueno, el patrimonio genera experiencias, genera emociones, conecta con el pasado, conecta con proyectos, con la interpretación del territorio. Entonces eso es clave, justamente como recurso que puede ser utilizado en el turismo. Y bueno, y finalmente una vez que está destacado un elemento como patrimonial, se muestra eligiendo sus cualidades que lo distinguen. Si hay qué sé yo, una casa, uno la explica a esa casa por sus cualidades que son especiales, que está de tal y tal material, que tiene tal antigüedad, que es distinta de otras casas porque ahí vivió tal personaje. Entonces uno resalta lo distintivo, ¿sí? Esos son como ciertas características del patrimonio bastante esenciales. A propósito de la vinculación con la comunidad, bueno, es clave hablar de identidad, ¿sí? O sea, el patrimonio dialoga permanentemente con un nosotros, con una idea de nosotros. La identidad es un proceso de reflexión sobre quiénes somos, ¿cierto? Cuando nos empezamos a preguntar muchas veces porque nos falta pertenencia, ¿sí? O a lo mejor nos sentimos que nos falta un cobijo colectivo, bueno, la identidad genera esa sensación de pertenecer a un territorio, a un grupo humano, y se construye, digamos, a partir de sentir que uno tiene una trayectoria en común con otros, ¿sí? Esa trayectoria es pasado, presente, futuro. Un sentido de que llevamos como un recorrido previo, yo y los míos, yo y mi comunidad, hemos hecho todo este recorrido juntos, tenemos un presente común, ¿sí? Un territorio, personajes, potencialidades, eh, momentos de encuentro, y tenemos un futuro, tenemos desafíos, proyectos, sueños. La identidad es esta digamos, diacronía, ¿sí? Se construye a partir de esta idea de pasado, presente, futuro. Muchas veces el futuro es la mayor fuente de identidad, sobre todo para un país como el nuestro que es tan telúrico y hay tanto desastre. El pasado como que se nos va borrando y el futuro cobra mucha importancia, digamos, unirnos en torno a un proyecto común, a una resiliencia, a un reconstruirnos, ¿sí? Sí, Cualquier duda o comentario, bienvenido, ¿ah? Que quieran interrumpir. Entonces, bueno, el patrimonio dialoga con esto porque cuando construimos una idea de nosotros, de recorrido común, el patrimonio nos sirve para justamente como referentes de esa trayectoria. Nosotros que llegamos a este pueblo cruzando este río y cruzando este puente que ya no está, pero queda una roca. Bueno, esa roca es patrimonio porque es un testimonio de ese pasado compartido, ¿sí? En fin, vamos a irlo viendo con las láminas siguientes. Yo quería partir con un ejercicio breve, que se los dejo instalado para que ustedes después lo puedan volver a hacer, pero a propósito de la identidad y esto que decía que la identidad nos cobija, existe un elemento que son los escudos, los famosos escudos que tienen las comunas, escudos de armas les llaman algunos. Bueno, un escudo justamente es como la identidad que nos protege. Un escudo es como parte de la armadura. Tendemos a sentirnos protegidos por un escudo y bueno, las ciudades tienen su escudo y la plasman con ciertos símbolos, que es su identidad. El escudo renaico tiene unos símbolos, ¿cierto? Ustedes los deben conocer mejor que yo. Parte arriba con una corona que son como unas torres. Después tiene un copihue y un león africano, un león con melena. Y después, bueno, en el centro tiene, todo esto tiene un simbolismo, ¿ah? O sea, desde el exterior hacia el centro, y el centro tiene el puente, el río, la montaña, tiene espigas, el trigo, por lo tanto, tiene un árbol frutal y tiene el tren, ¿sí? Entonces yo los invitaría a un ejercicio muy breve y que después ustedes, insisto, este es un buen ejercicio para trabajar temas de identidad. ¿Qué le pondría uno al escudo? ¿Sí? El escudo de Renaico está bien, hay cosas que agregarle, hay cosas que sacarle, se construyó en una época, ¿cierto? Renaico fue fundado en un momento, ustedes saben qué momento, fin del siglo XIX, estaba terminando la pacificación de la Araucanía, seguramente estos símbolos hablan de ese momento. La corona con unas torres, con unos fuertes. Entonces yo los invitaría a hacer ese ejercicio pronto brevemente. ¿Qué les parece este escudo?
¿Le cambiarían algo? ¿Está perfecto? ¿Qué vigencia tiene el trigo, los frutales, el tren? Puede tener vigencia, aunque ya no esté andando el tren por el territorio, puede tener vigencia en términos de simbolismo, de historia, de trayectoria, esto que hablaba de la trayectoria común. Así que doy la palabra para que lo analicemos un ratito. El tema del árbol de frutales, este es como un escudo actual, porque había otro anterior que igual se modificó. Y el pueblo mapuche. Yo creo que por ahí también puede estar asociado un poco esa simbología, creo yo, puede ser. Claro, sí. Lo que pasa es que en el fondo implica una selección de elementos, o sea, lo que está resaltando con esa lectura, claro, es un lugar como que resalta su vinculación con España, con la monarquía, con lo europeo, que está bien, si eso, digamos, es lo que se quiere comunicar, y si no, claro, uno puede remirar sus símbolos, que es algo que está muy vigente desde el estallido social, ¿cierto?, del año pasado, como reanalizar los monumentos, los símbolos, pensar si nos representan o no. No estoy invitando a ser iconoclastas ni mucho menos, sino más bien en un ejercicio meramente lúdico, incluso de pensar la identidad, y que uno lo puede llevar a talleres con estudiantes, incluso con visitantes, ¿sí? Bueno, ahí es más difícil, sería como el juego de cómo nos ven desde fuera, ¿sí? Pero se pueden hacer esto como dinámicamente, digamos, como para ir construyendo relatos del territorio. Paso a un poco lo que estoy hablando, esta correlación entre identidad y patrimonio. Bueno, hay una serie de elementos que sirven para ir resaltándole una identidad local, y el patrimonio o los elementos distintivos de esa identidad, como la literatura. Antiguamente lo que más daba a conocer los lugares eran los libros, ¿sí?, lo que se escribía. También cuando se exhibe algo, cuando uno selecciona un elemento y lo exhibe en una revista, en un museo, en fotos, ¿cierto? La exhibición pone en valor, necesariamente. Hace una selección y uno como que es una vitrina, ¿cierto? Los estudios. Cuando se hace un estudio por ABC motivo, se contrata un diagnóstico, lo que sea, también muchas veces evalúan el territorio y resaltan ciertos elementos. Acá es importante, no sé, pues, tales restos arqueológicos, tales, la limpieza no sé, del agua o del fruto. Estoy inventando. Los sellos, también cuando desde alguna entidad se pone un sello de lo que sea, sello de que la producción es orgánica, de que es un monumento, a eso me refiero con sellos, son designaciones, ¿cierto?, declaratorias, también van resaltando lo que hay en el lugar. La promoción turística contribuye mucho, las páginas, las agencias, siempre seleccionan la cara bonita de los lugares para que lleguen visitantes. La divulgación audiovisual de todo tipo, los videos, el cine, los programas de televisión, también contribuyen, que hoy día además se basan y aprovechan las redes sociales. Las redes sociales en sí mismas son un medio de resaltar la identidad y la interpretación. Con interpretación me refiero a lo que van a hacer ustedes como guías. Los guías interpretan el territorio, los folletos, las audioguías, ¿sí? En el fondo, cuando hay una mediación, eso también es importante para resaltar lo que tiene el territorio en cuanto a identidad y en cuanto a lo que distingue esa identidad. Los marcadores, se habla de marcadores étnicos, se habla de diacríticos, ¿sí?, de referentes identitarios. Todo eso son palabras para hablar de estos elementos que sirven para construir nuestra identidad. Y la identidad tiene dos dimensiones. Tiene por un lado cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben otros. Y ambas son súper importantes, digamos. Lo que sí, claro, es importante apuntar a ir incidiendo cada vez más como comunidad en cómo nos representan y nos representamos. No es bueno que una comunidad solo sea representada desde fuera, que sean otros los que dicen Renaico es así y asá, sino que el propio habitante cada vez más incida en la representación de su territorio. Eso es deseable, ¿sí? Para eso hay que estar reflexionando, hay que estar coordinándose, gestionando, para que vaya apareciendo la imagen local de la identidad local y del patrimonio, ¿sí? A eso me refiero con autorrepresentación. Una vez que el patrimonio, bueno, existe
ya más o menos lo he ido insinuando, existe el patrimonio designado, pero también hay un patrimonio que es importante para la comunidad, un patrimonio local que a lo mejor no está declarado. La declaración de patrimonio es para gestionarlo. O sea, el Estado declara patrimonio, ¿por qué? Porque ve que hay riesgo, porque ve que está amenazado, porque quiere que pase algo, ponerlo en valor. Si no, puede ser que no se declare el patrimonio, pero el elemento puede ser súper importante para por ejemplo, los pueblos originarios muchas veces no han querido que se patrimonialice su cultura. Y ellos dicen, claro, el mapudungún es súper importante, es esencial para la reproducción del pueblo mapuche, para su identidad. Pero ¿para qué lo vamos a declarar patrimonio? Digamos? Eso es algo nuestro, ¿no? El guillatún, ¿sí? Hay gente que ha querido designarlo patrimonio, pero muchas veces los pueblos dicen, no, esto es una actividad viva, nuestra. Entonces, la designación de patrimonio muchas veces hay que entenderlo como una política de gestión para que pase algo con ese elemento, ¿sí? Entonces, cuando se patrimonializa, cuando se designa patrimonio, ocurre lo que está planteado en esta lámina, como que un elemento se separa del resto, ¿sí? Como que uno lo destaca, por ejemplo, un parque nacional, uno dice, lo declara parque como que lo separara a través de una línea, se marquen los mapas, en un museo las cosas están en una vitrina, ¿cierto? En general hay una separación que puede ser simbólica o física, pero ocurre en términos por lo menos de imagen, ¿sí? O sea, uno se imagina el elemento patrimonial como destacado del entorno, o debiera ocurrir al menos, porque si no, no se pone en valor, queda invisibilizado y por lo tanto no hay gestión. Entonces esa separación implica demarcación, resaltar, declarar, ¿sí? Luego hasta lo que ya decíamos, que hay una resignificación. Un arado, como decía Miguel, en el ejercicio de resignificación adquiere un valor patrimonial. Ya no es el arado, sino que es un patrimonio, es algo importante, una herencia. Y además ocurre algo en general con el patrimonio, que es que sale del mercado. El arado que a lo mejor se podía comprar y vender, una vez que entra a un museo, ya no es una pieza comercial, pasa a ser objeto de exhibición, de contemplación. Entonces, en ese sentido sale del mercado, más allá que uno muchas veces paga por ver el patrimonio. Uno puede pagar para entrar a un museo, uno puede pagar para entrar a un parque, no siempre, hay muchos lugares patrimoniales gratuitos, pero puede tener el patrimonio un uso económico. El turismo es un tipo de uso económico del patrimonio, pero no es que el patrimonio se venda, sino que en el fondo uno paga por acceder a la contemplación. No sé si cualquier duda, insisto, por favor me interrumpan cuando quieran. Y hay nuevos usos, o sea, volviendo al mismo arado, que me sirve mucho el ejemplo que dio Miguel, el arado que tenía un uso productivo, una vez que se declara patrimonio, puede tener un uso económico, ya decía, porque se cobra la entrada al museo para verlo, puede tener un uso político. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un grupo humano que quiere resaltar su identidad local, a eso me refiero con político. La identidad tiene que ver con el poder, de alguna manera, con cómo yo puedo visibilizar un nosotros, un colectivo, ¿sí? Entonces, en ese sentido tiene una dimensión política. Y puede tener un uso en el sentido de usar ciertos elementos para hablar de un nosotros, colectivo, para mostrar que existimos, para lograr ciertas cosas a lo mejor como grupo que mientras estemos invisibilizados no las vamos a lograr. El patrimonio en ese sentido sirve para visibilizar a un grupo. Puede ser educativo, a través del mismo arado yo puedo hablar, como decía Miguel, con las biografías culturales de los objetos se puede hablar de épocas, de actividades económicas, de cómo se vivía, ¿sí? El tipo de arado asociado a lo mejor a pertenencias étnicas distintas o grupos, a los colonos, a los grupos originarios, en fin, sirve para este fin formativo y educativo. Y puede ser recreacional también, ir a un museo para pasar un rato agradable, aprender, ¿sí? Recreativo en ese sentido. Y como decía antes, implica gestión. Se declara el patrimonio para gestionarlo, lo que implica activación como patrimonio, o sea, que lo que se dice puesta en valor, a eso me refiero con activarlo, que se ponga en valor, que se vea que tiene valor, implica conservarlo o aplicar medidas de salvaguardia, dicen algunos, salvaguarda, se puede decir de las dos maneras, investigación,
que se investigue. Es súper importante el patrimonio investigarlo, para entenderlo, para saber de qué antigüedad es, quién lo utilizó, etcétera, el valor que tiene, y disponibilizarlo, que sea accesible. Parte de la gestión del patrimonio es que la comunidad lo pueda disfrutar, ¿sí? Y para que se den estos usos que hablaba antes, que pueda ser recreacional, educativo, bueno, tiene que tener acceso a la gente al patrimonio para que esos usos ocurran. Luego existen escalas del patrimonio que también un poco lo han ido viendo con otras exposiciones. Hay un patrimonio más personal, que son estas cosas que uno va guardando en su casa a lo largo de su vida, la entrada, cuando vino, no sé, la foto, ciertos momentos de la biografía personal. Miguel hablaba de las colecciones que vamos haciendo, ¿cierto? Es algo súper humano en la vinculación con el entorno, efectivamente, seleccionar y armar colecciones. Y el primer ámbito es más bien individual, personal, pero también hay un ámbito familiar, o sea, el tesoro del abuelo pasa a ser el tesoro de la familia, ¿sí? Pongo ahí el caso de Nicanor Parra, que finalmente derivó en una disputa familiar por su patrimonio, pero bueno, una figura va generando un patrimonio personal, que es patrimonio de la familia, finalmente, y puede ahí pasar a otra escala, que es regional, y después vamos a ver la escala nacional. Regional y local, pongo acá el ejemplo de un estudio en el que participé hace unos años, en la cuenca del río Ibáñez. Había un sector del río Ibáñez donde la gente hizo una escuela, los colonos, donde ellos fueron de niños, que lo construyeron sus padres, y hoy día, bueno, esa escuela tiene valor por eso, más que arquitectónico, más que ser por una obra maestra, por tener muchos elementos como destacados de otro tipo. No, su valor es que la comunidad lo construyó, que ahí hubo vivencias, que lo recuerdan con mucha intensidad, es parte de su identidad local. Y hoy día es un museo, ¿sí? Un museo regional, se ha restaurado, ahí en las fotos de cuando está en proceso de restauración. Entonces, esta es otra escala, local y regional. Luego está la escala nacional y global, ¿cierto? Cuando ciertos elementos consideramos que son importantes para la identidad nacional, pasan a ser declarados, y estos elementos declarados, monumento nacional, pueden también el Estado pedirle a UNESCO, digamos, a una reunión de países, de embajadores de países, de representantes, me refiero como embajadores, a un consejo, digamos, internacional, decir, mire, esto para nosotros es importante, y bueno, ahí se discute y se aprueba. El patrimonio mundial finalmente es eso, es cuando un país lleva sus elementos a la UNESCO, al Consejo de la UNESCO, para que sean reconocidos como elementos que son importantes para la humanidad. Y bueno, esto voy a pasar muy rápido porque lo han ido viendo, los muebles, ¿cierto? Lo que se puede mover son objetos, ahí hay un meteorito, hay cantaritos, ¿cierto? Vasijas de alfarería, bueno, eso es mueble. Lo inmueble, lo que no se puede mover, los puentes, las construcciones, también los lugares de memoria, que a lo mejor no hay nada en un lugar de memoria, pero está la memoria y es inmueble. O sea, el recuerdo de que ahí ocurrió algo, un memorial. Hay lugares, no sé, en otros países, en Chile también, donde a lo mejor hubo una construcción antigua importante, ya no queda nada, pero se sabe que ahí hubo, por ejemplo, no sé, en España, en Italia, muchas veces uno ve un espacio donde no hay nada y dicen, aquí está el circo romano, ¿sí? Entonces, claro, lo que le da valor es la memoria, porque ya no se ve el circo romano en ese lugar. El patrimonio, bueno, ya también lo vieron en la última sesión, el patrimonio inmaterial, les explicó bastante en extenso Diego todas sus dimensiones, no las voy a repetir, pero lo decía él también, estas separaciones no son absolutas, muchas veces lo material tiene lo inmaterial y viceversa. Las manifestaciones inmateriales se expresan en objetos, pero lo importante no es que el objeto adquiera digamos, esta dimensión patrimonial, sino lo que hay detrás, el conocimiento asociado, los saberes, la transmisión, ¿sí? Eso, el caso del PCI, que se le dice como sigla. Patrimonio natural,
¿cierto? Cuando son elementos donde lo que destaca es la naturaleza, que nuevamente acá esto no es absoluto, no es que la naturaleza esté vacía de cultura, los lugares naturales muchas veces están cargados con significado. Por ejemplo, en el mundo mapuche se habla de los ñen, ¿cierto? Los lugares tienen los ñen, que son como los que protegen, entidades protectoras o dueñas de los lugares, el ñenco. Entonces, bueno, pensar que estos significados asociados, digamos, son una dimensión inmaterial de algo material como es la naturaleza, ¿sí? Acá está, bueno, un salto, ¿cierto?, cerca de ustedes y los humedales que están en Moncul, en la zona costera de la región. Y llegando ya a lo que es la sesión de hoy día, el paisaje, que es como el contenedor, decía al principio, más grande del patrimonio, el territorio. Los paisajes son definidos como una obra conjunta del hombre y la naturaleza, o sea, mezclan cultura y naturaleza, y mezclan también estos elementos tangibles e intangibles, porque en el territorio puede haber tanto, como muestra la foto, actividades productivas, ¿cierto? Un cerco, una casa, pero también podría haber ahí huellas de una manifestación tradicional, de una fiesta, de una ceremonia. Entonces en el paisaje es la huella de la cultura, que puede ser material o inmaterial, ¿sí? Y también hay otra noción que es la de itinerarios culturales, que está un poco más particular porque implica un movimiento, un desplazamiento, ¿sí? Es lo que, digamos, a través de la historia va quedando como un recorrido que se reitera en el tiempo. En España es muy conocida la ruta de Santiago de Compostela, que es una ruta de peregrinación, pero a la cual está asociado elementos patrimoniales, de patrimonio arquitectónico, de naturaleza, mucho patrimonio en torno a la ruta. Y bueno, acá tenemos la ruta del Cochayuyo, que no ha sido entendida hasta ahora como un itinerario cultural, sino como patrimonio cultural inmaterial, pero como es una trayectoria, implica un desplazamiento que se hace año a año, que tiene sus lógicas y que tiene patrimonio asociado, uno podría llegar a entenderlo como un itinerario cultural también. Que bueno manejar estos conceptos, manejar la batería completa, digamos, para que cuando ustedes hablen de su territorio, por ejemplo, si en el río se hacen desplazamientos, si el río, no sé si alguna vez, en muchos ríos de Chile se hacía balseo de madera. Un balseo de madera puede ser entendido como un itinerario cultural, ¿sí? Se recorre desde un punto de origen hasta un destino, se reitera, a lo mejor en torno al río hay patrimonio natural, hay otros tipos de patrimonio, bueno, eso puede derivar en reconocer un itinerario cultural. Y nociones más contemporáneas, patrimonio digital, es muy reciente, ahora lo estamos viviendo por la pandemia con mucha intensidad. Bueno, hay dos tipos de patrimonio digital. El que es creado, hay obras que son creadas directamente en formato digital y tienen carácter patrimonial porque son únicas, son valiosas, tienen autoría, el autor puede ser un genio, ¿cierto? Reconocido como genio porque era algo tan único, tan valioso, entonces puede tener carácter patrimonial a pesar de ser en un formato digital, ¿sí? Pero se entiende también como patrimonio digital cuando se representa el patrimonio en formato digital, ¿sí? Por ejemplo, cuando por ejemplo, en las fotos aparecen obras de arte, obras de piezas de museo o de archivo que son levantadas en formato digital para que se puedan estudiar, se puedan contemplar a través de herramientas digitales. Muchas veces el formato digital permite una aproximación que le agrega. O sea, no solamente reproduce el objeto, por ejemplo, en 3D o en 4D, sino que además uno puede agregarle capas de información como realidad aumentada, ¿sí? No sé si han escuchado de la realidad aumentada, que en el fondo es cuando uno está mirando la realidad representada, uno le agrega capas de información, por ejemplo, mira hacia un lugar y se despliega información, o se reconstruye algo que ya no está, uno está mirando, pues les hablaba antes de los lugares de memoria, a través de realidad aumentada, que uno puede usar el teléfono, mira con el teléfono un paisaje donde no hay nada y te muestra lo que había. Eso es realidad aumentada, ¿sí? Que lo permite justamente los formatos de patrimonio digital.
Insisto que si hay cualquier duda me interrumpan, por favor, ¿eh? Otro elemento importante del patrimonio son las colecciones que son gestionadas, ¿cierto? Ya sea en bibliotecas, en archivos y museos. Acá hay fotos regionales del archivo regional, museo regional y el proyecto de biblioteca regional que está en proyecto, ¿sí? Esperamos que alguna vez pronto se construya. Pero bueno, ustedes tienen en Renaico expresiones locales de esto mismo. Otra dimensión, lo que les decía, el patrimonio se construye, bueno, hemos venido hablando de cuando se construye con objetos en desuso, con el ejemplo del arado, que va en desuso, quedó botado, lo recogemos, lo metemos en un museo. Eso puede ocurrir, por ejemplo, hay una máquina de escribir, un galpón antiguo que se reconoce como patrimonio y se protege, pero está en desuso. Pongo ahí el ejemplo también de la laguna Arcoíris en Conguillío, que uno no se puede bañar, ¿cierto? Está en desuso en términos humanos. Está solo para contemplarla, está para conservarla, no para utilizarla. Pero hay patrimonio que se mantiene en uso y se declara. Por ejemplo, ahí pongo una virgen en España, lo anoté por acá porque se me olvida siempre, la Virgen de los Dolores de Villanueva de Tapia, Málaga. Bueno, esa virgen está gran parte del año como objeto de museo, pero cuando son las fiestas religiosas, la comunidad va a la iglesia, saca la imagen, peregrina y tiene un vínculo totalmente vivo con el objeto. Entonces, sigue en uso. Es un objeto patrimonial, pero que la comunidad lo sigue utilizando en su uso tradicional, que en este caso es religioso. También la arquitectura puede mantenerse en uso y ser patrimonializada, como el caso de Valparaíso, y hay ciertos edificios, digamos, que son declarados y siguen siendo utilizados. Y también están, como ejemplo, los espacios costeros marinos, que son áreas de conservación, ¿cierto?, para los pueblos originarios, pero que se mantienen en uso. Los pueblos originarios le siguen dando un uso productivo, ritual, que permite la conservación. Muchas veces quienes mejor conservan los espacios naturales son los pueblos campesinos, rurales e indígenas originarios, ¿sí? En cambio, el patrimonio vivo, yo decía, el patrimonio material puede ser en uso o en desuso. El patrimonio inmaterial siempre tiene que estar vivo. En la clase que tuvieron con Diego, yo me acuerdo que alguien preguntó, creo que fue Patricia, las fiestas costumbristas, o no me acuerdo si lo llamó así, pero las actividades costumbristas, cuando no es una actividad viva, por ejemplo, una trilla. Una trilla, si la trilla se viene haciendo todos los años y está viva, puede ser patrimonio cultural inmaterial local, o nacional, o regional. Ahí la escala se va viendo en función de la importancia de la gestión, como decía antes, la escala. Pero si ya se terminó y uno se organiza para rehacerla como una fiesta de rememoranza, de retradicionalización, no es patrimonio cultural inmaterial porque no es una manifestación viva, ¿sí? Ahora, yo pongo ahí la Tapati Rapa Nui. La Tapati es una fiesta de retradicionalización en Isla de Pascua, pero que surgió en los 60. A esta altura ya tiene 60 años, tiene un poco más de 50 en realidad. O sea, ya han pasado más de una generación de Rapa Nui celebrando esta fiesta. Hoy día ya es un patrimonio cultural inmaterial de la isla, más allá que no esté declarada como tal, ¿sí? En general el patrimonio cultural se considera como tal si está vivo, si es que algo que no se necesita que lo organice la municipalidad, ¿sí?, sino que la misma comunidad lo realiza por su propio interés, motivación. No se necesita un gestor, ¿sí? Porque está vivo. Y lo que importa es que tenga una cierta antigüedad, por lo menos una generación. Aquí lo que se hace también para gestionar el patrimonio inmaterial es principalmente estudiarlo y salvaguardarlo, a diferencia del patrimonio material que uno lo puede gestionar en un museo, conservándolo. Acá, como es cultura viva, lo importante es que sea viable, que se mantenga vivo. Entonces las medidas de salvaguarda muchas veces tienen que ir con cómo hago viable esto que se viene haciendo y que cada vez está más amenazado por la modernidad, por los cambios, ¿sí? Los mismos cochevilleros, volviendo al ejemplo, cada vez les es más difícil traer en carretas a la ciudad su producto.
Entonces, ¿cómo hacemos viable? La salvaguarda debería ser cómo viabilizamos esa actividad, cómo la ciudad es más amigable, los puede seguir recibiendo, pese que antes tenían acá, encontraban forraje, encontraban agua para los animales, hoy día eso es cada vez más difícil. Entonces, ¿cómo nos organizamos para seguir ofreciéndole a la manifestación de los cochevilleros, de la ruta del cocheyuyo, digamos, viabilidad? Y acá, bueno, esto que he venido diciendo se puede ejemplificar, así como en economía se habla de encadenamientos productivos, ¿cierto? Cadenas de valor. Uno podría hablar de cadenas culturales, encadenamientos culturales del PCI. O sea, una manifestación necesita un sustento, se encadena con una raíz cultural, con una raíz territorial. ¿Cómo voy a seguir haciendo cestería en pita? Si para hacerla necesito pita y la pita se da en condiciones, ¿sí? Se necesita un territorio que brinde los recursos para, ¿cómo voy a seguir haciendo, no sé, hierbatería o medicina tradicional si necesito hierbas que están en lugares donde hay plantas nativas y se están perdiendo las plantas nativas, ¿sí? Entonces, la gestión del PCI debe implicar pensar sobre estas cosas, cómo hacemos viable este patrimonio. Y no solamente declararlo, ¿sí? No quedarnos como, oh, qué lindo, sino cómo nos ponemos las pilas para que esto se mantenga en el tiempo. Y un concepto que ya no es de UNESCO, pero es bien importante, del patrimonio biocultural, que justamente vincula o pone el énfasis en esta relación entre los conocimientos de un grupo humano, muchas veces campesinos o de pueblos originarios, con su territorio y sus semillas, ¿sí? Por ejemplo, las curadoras de semillas. En el caso, por ejemplo, destacado en Chile, se encontró como una especie de relicto, que en la zona central de Chile había cultivos que se remontaban desde muy antiguo de quinoa, un tipo de quinoa distinta a la que hay en el norte, y era una continuidad cultural. No es que se trajo la quinoa a la zona central en tiempos recientes, sino que en tiempos coloniales, digamos, llegó la colonización y se mantuvo un cultivo que ya estaba en el lugar de quinoa, ¿sí? Entonces, bueno, eso habla de una relación cultural con un tipo de semillas, con un territorio, y eso es un conocimiento súper importante, por ejemplo, para condiciones cada vez más complejas, como el cambio climático, cómo cultivar cuando hay escasez hídrica, cuáles son las semillas más pertinentes, las terrazas de cultivo. O sea, hay tanto conocimiento que viene del pasado que lo podemos reutilizar, que es patrimonio cultural inmaterial, pero muy vigente a las necesidades actuales de nuestros territorios. Entonces nos vamos acercando al paisaje. Acá hay una foto de una zona de España que se llama los Valles de Aneu, los Valls de Aneu, donde hay un ecomuseo. El concepto de ecomuseo, claro, uno tiende a pensar, un museo ecológico, no es un museo ecológico. Un ecomuseo es justamente cuando se entiende el territorio y sus elementos patrimoniales como un museo podríamos decir un museo del paisaje, un museo del territorio. El Ecomuseo de los Valls de Aneu tiene como puerta de entrada un museo etnológico, pero que es como un centro de interpretación del territorio, ¿sí? Uno entra ahí y ahí le dicen que hay un viejo molino de agua, que hay una iglesia medieval. Entonces uno empieza a explorar el territorio como con un centro de distribución, que es el museo, pero el museo del territorio en su conjunto. Eso es como un poco dando ideas de cosas que uno puede hacer cuando empieza a mirar el territorio como patrimonial y no solo los objetos. Bueno, el patrimonio, ya lo he venido diciendo, son un poco las huellas del hombre y la cultura sobre la naturaleza, por eso es una obra conjunta. Hay un autor chileno muy destacado, Fidel Sepúlveda, que hablaba de la identidad desde la estética, y él decía que el paisaje, algo distintivo del paisaje son las huellas que va dejando el ser humano y los animales, ¿cierto? Esas huellas que uno ve en los cerros, en los caminitos, y todas esas huellas, él decía, son como la huella digital del territorio, ¿sí? Claro, en el carnet de identidad nosotros ponemos nuestra huella digital, nuestra identidad en el paisaje,
Todas estas huellas de la gente, de la cultura, son la identidad del territorio, o reflejan esa identidad, ¿sí? Bueno, la relación que tenemos con el paisaje es de valoración, pero lo importante es que no sea la valoración del paisajista, de la persona que estudió arte, que estudió ciertas valoraciones, llega y dice, oh, qué lindo, es lindo por esto otro. Lo importante es la valoración, sobre todo del habitante, de la persona que ocupa ese paisaje habitualmente, que lo recorre, el usuario, ¿sí? También del visitante. Es importante en la gestión del paisaje, primero el habitante, también el visitante, y por supuesto también opinan sobre el paisaje la gente que lo estudia, ¿sí? Por su valor, por su biodiversidad, por los elementos naturales. Entonces la gestión del paisaje considera justamente estos elementos. ¿Qué es lo valioso para quienes son los usuarios del paisaje? Hay que entenderlo como algo dinámico. El paisaje no es una foto estática que va a permanecer siempre el tiempo igual, sino que siempre son interrelaciones de los elementos, del agua, el clima, la gente, ¿sí? Y hay que entender que parte de su valor es que van cambiando en el tiempo. Ya dije que es como un contenedor más amplio del patrimonio, expresan interrelaciones entre lo físico me refiero a las piedras, los minerales, la geología, lo biótico, la vida, ¿cierto? Flora y fauna, y humana, también somos parte de lo biótico, pero también la cultura, que es el resultado del hombre en el paisaje, ¿cierto? La cultura, todo esto va como esculpiendo el territorio, va esculpiendo el paisaje con formas, texturas, colores, materiales, estructuras, prácticas, significados, sonidos, sabores, aromas, clima, un cierto ritmo que tienen los paisajes, especies, flujos, ¿sí? Bueno, y hay 3 tipologías de paisaje. Esto puede haber muchas más, ¿eh? Yo creo que yo puse ahí una cantidad de conceptos para hablar del paisaje, pero ustedes pueden encontrar otros. Pero los paisajes en general se agrupan en 3 tipos. Los paisajes que son diseñados, que hay como un paisajista o alguien que dijo que era un paisaje así, y así lo diseñó con ciertos árboles, con un jardín, con un castillo, qué sé yo. Pero la gran mayoría de los paisajes en realidad son dinámicos, se van construyendo solos con el tiempo, y algunos son fósiles o relictos, quedaron así en un momento, la relación hombre-naturaleza quedó, y hoy día lo que visitamos o recorremos es parte del pasado, y otros son paisajes vivos, donde la relación hombre-naturaleza se actualiza en el presente. Entonces yo, a partir de este recorrido, los invitaría a hacer otro ejercicio cortito o breve, digamos, antes de seguir, en que ustedes me comenten. Yo no soy especialista para nada en Renaico, entonces que ustedes me digan cómo es su paisaje, cómo es en términos de color, de ritmo, de sabor, de aromas, cómo lo perciben, qué le contarían a otro de Renaico, qué le contarían a un visitante, ¿sí? Esto invitándolo a ir avanzando también al relato, a cómo van a tener que narrar como guías en algún momento, o ya lo hacen, lo que es su territorio, su paisaje. Sí, yo partiría por la plaza, ya por la plaza de Renaico, es una plaza muy linda. Mucha historia, como decía una de las personas que hablaron. Es un pueblo que hay que sacar y hay que exportarlo mucho. Perfecto. Sí, eso más. Ese es mi, Patricio, buenísimo. Sí, muchos elementos. Bueno, yo insisto, los especialistas en Renaico son ustedes. Yo me relaciono mirando un poco desde lejos, así como esta foto. Otra forma de aproximarme como a lo que podía ser parte del paisaje, encontré un librito que sacaron allá, Renaico en 130 palabras, hace un tiempo, con la biblioteca. Y no lo leí completo, no me dio el tiempo, pero sí los títulos, ¿sí? De los cuentos. Y haciendo como una especie de análisis de contenido de los conceptos que se iban repitiendo. El río aparece en 4 de los cuentos, seguramente aparece mucho más si uno se mete a leerlo, pero 4 de los títulos de los cuentos hablaban del río.
Del tren hablaban 1, 2, 3, 4. 4 cuentos tenían en su título algo relacionado con lo ferroviario. La escuela, 3. Elementos sobrenaturales, 6 de los relatos hablan de elementos sobrenaturales. El cementerio, a ese sí lo revisé, a ver si hablaba como por las tumbas o por algo sobrenatural, y era también hablando de los fantasmas. Entonces, el cementerio, los cueros, el zombie, la niña sin cabeza, la diabla, la casa embrujada. O sea, está esta cosa como sobrenatural. El verano, que también lo hablabas tú y lo han mencionado, el verano aparece, el verano, las vacaciones, reiteraban varios cuentos, o sea, la experiencia del verano en Renaico como algo súper fuerte. Las fiestas, un par de relatos, hablan de las fiestas, la familia, un par de relatos, ¿sí? Y hay otras que no se reiteraron, que aparecieron una vez, las tortillas, se habló en un cuento, y en otros varios aparecen personajes, el perro, el basurator, que me imagino que son elementos como del paisaje más único, pero esto da una panorámica, se fijan de con qué cosas, estos son relatos de ustedes, de los mismos habitantes, que fueron seleccionando para hablar de su experiencia de Renaico. Y muchas salieron ahora también, otras se agregaron. Luego viendo un recorrido fotográfico, si uno pone en Google Maps, pone Renaico y aparecen fotos. Aparece, por supuesto, la escuela, aparece la estación de trenes, aparece la planta, ¿cierto?, de harina, el olivo ¿se llama? Molino el El Globo. globo, Molino el Globo. Que parece que también está bien arraigada Sí. en el pueblo, ¿cierto? Hay fotos antiguas. Aparecen materiales también, aparecen fachadas de ladrillo, aparecen fachadas de madera, aparece lo verde, dijeron lo verde, los sauces. Esto es lo que muestra Google al poner Renaico. Aparece la trilla, ¿sí? Pero claro, uno se pregunta, ¿y será la trilla viva o será la trilla de reminiscencia, organizada como evento? Sí, que el evento puede ser para el propio pueblo o puede ser para turistas, pero es o no patrimonio en función si es algo que lo hacen naturalmente o si es algo que lo hacen como fiesta organizada por alguien, pero que en realidad ya no es la usanza. Aparecen vestigios también de esto que hablamos del paisaje como huella del hombre en la naturaleza, vestigios ferroviarios, el tema del carbón, el Cerro Tolpán, ¿cierto? Lo ferroviario se reitera, ahí está el símbolo de Google. Esto aparece al poner Renaico. Los caminos rurales, que claro, parece que no es tan fácil llegar al campo, por lo que decían, pero hay todo un mundo rural, el patio oculto de Renaico, a lo mejor que puede ser súper atractivo para el visitante, y hay todo un elemento paisajístico. Insisto que el valor no es desde el experto en paisaje, sino que es desde ustedes mismos y de lo que quieran mostrar. Y por supuesto el balneario, el puente, esto aparece muy reiterado, me imagino que para el propio habitante es un lugar clave. Y vamos a ver luego lo de la calidad del paisaje, como en el fondo algo que es importante, de pronto no nos damos ni cuenta y a lo mejor ponen un letrero que nos tapa el cerro que vemos todos los días, y claro, estamos acostumbrados, no sabíamos que era algo importante para nuestro paisaje la vista, y nos damos cuenta cuando algo lo tapa. Acá decían, pucha, es bonita la entrada al balneario, hoy día está descuidada. Claro, nos damos cuenta muchas veces del valor paisajístico o patrimonial cuando se daña, ¿sí? Cuando se afecta la calidad de nuestro paisaje. Y el tema eólico, que acá, bueno, yo creo que puede haber lecturas controversiales, para gente podrá ser algo feo, algo que invadió, para otros podrá ser algo interesante. Yo creo que en términos, claro, como del especialista en paisaje, siempre se dice que es más rico un paisaje diverso, un paisaje que no es monótono. La monotonía yo creo que es de las cualidades que más desagradan cuando uno analiza el paisaje, ¿sí? Como que generan mayor interés las texturas, los relieves, pero algo monótono, claro, como que no hay mucho que probablemente entonces, claro, habría que ver
si este campo de hélices pasó a ser algo monótono o no tanto, o le agregó, le incorporó elementos entretenidos al paisaje interesante. Ahora se puede armar un relato. Acá alguien habló del viento como parte de las cualidades, lo que recuerda esta magia del paisaje, el viento en invierno que te empuja. Bueno, en el fondo hoy día las hélices pueden ser la expresión actual de una identidad que es más profunda. ¿Cómo está el viento en Renaico a través de los siglos? O sea, ¿qué huellas hay más antiguas del viento, historia, consecuencias del viento, recuerdos? ¿Sí? Entonces, un poco, insisto, mirando como desde un dron, el paisaje renaico, se me ocurrían algunas hebras narrativas. O sea, el paisaje uno lo puede pensar como que puede contar una gran historia, la historia del paisaje, de las huellas, de por qué es hoy día lo que es, por qué se ve así, por qué huele de esta manera, por qué tiene estos colores, estos dibujos, el paisaje, esta estructura. Bueno, porque hay un relato hacia atrás. Y ese relato tiene varias hebras narrativas. Tiene una hebra que va por el río. Hay toda una historia fluvial, las crecidas, las bajadas del río que derivó, digamos, esculpió el paisaje de una cierta manera. Entonces está todo, bueno, la pesca, los botes, los salmones, las carpas, se hablaba del cuero, por ahí también a lo mejor un habitante del río se puede contar la magia y te fijas, el río en sus múltiples dimensiones. Geológica, ¿sí? Desde tiempos, incluso cuando todavía no estaba el hombre, cómo era el río que había en esos tiempos, no sé. El tren también marcó el territorio, la llegada del tren, las líneas férreas, cómo se transformó, cuántas historias no habrá, los túneles. En fin, hay todo un relato que se puede armar por la historia ferroviaria, los puentes, las estaciones, las industrias asociadas, los mecanismos o ingenios, ¿cierto? Esa cosa como de ingenio que tienen los ferroviarios, de maquinarias, las tornamesas, no sé, yo no soy especialista, pero hay como todo un mundo ahí para contar cosas, vivencias, de personajes que fueron a lo mejor maquinistas, carboneros, no sé, estoy inventando desde la ignorancia. Luego las familias, que ustedes mismos nombraron, se pueden contar, otra era narrativa, puede ser la llegada de personajes acá, que a lo mejor son como, bueno, pueden ser también los viejos habitantes, antiguos habitantes, o los que llegaron con la colonia más reciente. Bueno, las familias del lugar, cuáles son, sus casas, sus jardines, sus huertos, ¿sí? Ahí puede haber otra era narrativa, sus actividades, las huellas que dejaron, sus esculturas, donde vivieron, no sé. Hay personajes que incluso se conocen fuera, como Bunster, es un personaje como bien controversial que entiendo que dejó una huella también en Renaico, pero es conocido. Yo desde la antropología recuerdo la figura de Bunster como un personaje controversial de la historia de Chile, digamos, ¿sí? De la Araucanía. Entonces puede ser interesante armar ahí un relato, no idealizándolo, sino que el patrimonio, parte de su gracia es que puede contar cosas buenas y malas, ¿sí? O cosas, digamos, dependiendo del punto de vista. La toponimia, también los lugares normalmente por algo se llaman como se llaman. Sería interesante por qué se llaman así. Muchas veces los nombres indígenas u originarios, los nombres mapuche en este caso, evocan características del lugar. Yo busqué por ahí Renaico, donde viene, y me llamó la atención que aparecía como agua de Reni. El Reni es la cueva de los brujos, o sea, la cueva del Calcu es un espacio mágico que muchas veces no es una cueva de verdad, sino que es como un portal al cual se pueden entrar solo algunas personas que tienen cierto poder. Puede ser que esa sea una interpretación, que haya otra, pero si viene de ahí, tiene toda una carga que se puede contar una muy buena historia asociada al origen del nombre. Luego, esta cosa que nos contaba Miguel, ¿cierto? Miguel decía que ahí donde, en el campo eólico, habían aparecido pipas y tambetá. Las pipas, ustedes saben, están asociadas al consumo normalmente alucinógeno, y por eso decía Miguel que podía estar asociado a un espacio ritual.
Entonces, ¿qué pasaba? Y él decía el paisaje, hablaba de que desde ahí se veía, era bien impresionante lo que se veía en términos de paisaje, de agua, de relieve, están las pipas, entonces a lo mejor está el origen del nombre como un lugar, agua que viene del Reni, agua que sale de una cueva o de un portal mágico, no sé, ahí se podría armar todo un relato. A lo mejor el Cerro Tolpán, veis que era como de cara al pangui, al león, al puma. Huehueico, entiendo que habla de como una agua nueva, un riachuelo, no sé. Ahí seguramente ustedes manejan mucho mejor que yo lo que alcancé a revisar. Pero la toponimia da para hablar muchas cosas del paisaje y que pueden ser interpretaciones bien interesantes para ustedes y para el visitante. Yo quiero recalcar esto que he estado siempre hablando del habitante, el visitante, el patrimonio, antes que nada debe ser gestionada para la propia comunidad. O sea, no pensar, vamos a gestionar patrimonio para que lleguen turistas, ¿no? Primero, gestionarlo para nuestros hijos, para que se conozca la historia local, para nosotros mismos. Luego, veamos cómo podemos aprovecharlo también como quizás para rentabilizarlo, pero el patrimonio antes que nada, verlo como algo importante para contar nuestro relato. Bueno, se puede armar también toda una hebra narrativa sobre los oficios tradicionales, el camarón, la pollona, el uso de la pita, la artesanía en mimbre, el carbón, la cantora, el componedor de huesos, santiguadores, etc. ¿Sí? Las tortillas podemos agregar acá. La cazuela esta, el estofado, podría ser parte de... Bueno, y quizás un ámbito más específico sería la gastronomía. Si hay harto en gastronomía, a lo mejor puede haber todo un relato. Lo bueno de la gastronomía es que está súper ligada al territorio, a elementos del territorio, a los ingredientes, ¿cierto? A conocimiento. Entonces la gastronomía es súper buena. Y al turismo. Es algo muy... Se puede generar una experiencia súper rica para el turista en torno al relato que se puede contar y al probar, ¿cierto? Los distintos platos, la conexión con los ingredientes, con los frutales que se hablaba, el recorrido hortofrutícola, bueno, que deriven, probar cosas. Eso integra bastante territorio con patrimonio, paisaje, turismo, digamos, en la gastronomía, como un buen conector. Lugar de viento, también armar un relato ahí con el viento, ya lo dije. Espacios de producción, el Molino del Globo, se habló de un matadero, se han nombrado otros como que puede ser a lo mejor suena como más fome, pero hay muchos lugares que en torno a lo industrial, a un pasado productivo, cuentan tremendos relatos. Por ejemplo, Lota, o sea, Lota, una vez que cerró la mina, se reorientó al turismo y el relato de Lota es industrial, es mostrar la producción, un espacio donde había minería, hoy día es un espacio súper visitado, digamos. Entonces, a lo mejor estos lugares productivos de la comuna, algunos pueden ser espacios visitables, entretenidos para contar para generar una experiencia. También el emplazamiento, curiosamente yo pensé el emplazamiento renaico como que podía generarse un relato más como de oposición, ¿sí? Como de oposición, como justamente frontera, o sea, al ser frontera, cómo resaltamos la diferencia con Biobío, con Angol, un lugar fronterizo, digamos, tiene cualidades que son como particulares, y normalmente busca diferenciarse de un lado y de otro por esto de ser frontera. Entonces podría haber un relato ahí relacionado con justamente qué nos diferencia de Negrete, qué nos diferencia de Angol, ¿sí? ¿Qué es lo particular de Renaico frente a estos lugares? Y otro tema, bueno, las fiestas, que se habló de Cruz de Mayo, muestra costumbrista, se habló del San Juan, novena del Carmen, ¿sí? Que pueden ser a lo mejor celebraciones a propósito de que ahí se hacen estas buenas comidas del estofado, aprovechar también de generar como una actividad que son parte del paisaje, insisto, porque se ven, son parte de los colores, de la música que uno puede encontrar en un paisaje, la fiesta. Y ya cerrando, bueno, yo les decía que el paisaje, claro, es lo que valoramos de nuestro entorno, pero se puede dañar. Por eso es bueno hacer un ejercicio de reconocer el paisaje.
los valores del paisaje, qué es lo que para nosotros nos da calidad de paisaje, nos gusta, identificarlo para que no se dañe, ¿sí? Una vez que hacemos ese ejercicio, pucha, el río es importante para nuestra identidad, para nuestro paisaje, no queremos que se afecte, ¿sí? Porque es parte importante de nuestro bienestar. El paisaje, como decía, expresa un ritmo de vida, actividades culturales y productivas, biodiversidad, historia, geología, clima, un ritmo de vida en el fondo, una calidad de vida y bueno, puede haber pérdida de eso, por ejemplo, cuando se instala un monocultivo o un mono algo que es monótono, ¿sí? Yo no quiero acá que suene que estoy plantear algo específico contra algún rubro, porque para cierto territorio puede ser que no se afecte la calidad del paisaje. Pero si es que hay un paisaje que tiene una riqueza y ponemos algo que es monótono, ¿sí? Le podemos quitar calidad, ¿sí? Para otros lugares puede ser súper pertinente, si no hay nada, instalar algo que a lo mejor tiene esa monotonía, pero que genera otros beneficios y no está afectando un paisaje que tenía una cierta riqueza. Puede generar contaminación también de distintos tipos. Contaminación, por ejemplo, un lugar donde se ven las estrellas, que tiene un alto valor porque hay buen avistamiento de estrellas, si se instala algo con mucha luz, genera contaminación lumínica y puede matar el gran atractivo que era la oscuridad, ¿sí? Puede haber una reserva de oscuridad y resulta que lo contaminamos con luz, con olores, con ruido, ¿sí? Un lugar donde uno disfrute escuchar la naturaleza y nos instalan algo que mete ruido, una chancadora, en un lugar inapropiado puede afectar mucho el paisaje. Entonces, bueno, lo que queda es hacer una gestión que implica justamente identificar los valores del paisaje de tal manera que no les pase por encima la planadora del desarrollo, o por lo menos que eso sea una decisión. Porque a veces uno puede decir, bueno, vamos a sacrificar nuestro paisaje porque no tenemos empleo, necesitamos generar y abrirle la puerta a esta industria, porque lo necesitamos, pero que sea, sí, en el fondo, una decisión considerando la identidad, el paisaje, y no que no nos dimos cuenta y de pronto nos vimos con una cosa que irrumpió y que nos afectó el paisaje. Para el habitante y para el visitante, también para el investigador, que muchas veces le interesa que haya biodiversidad, que haya reservas, ¿sí? Para ir a estudiar ciertos elementos. Y esto metiéndome en un campo que no es el mío, pero que se relaciona, un académico que habla de los paisajes, el patrimonio turístico es su tema, patrimonio turístico, Miguel García Corrales, no sé si lo conocen, yo una vez tuve una charla con él y mostré esta lámina, me parece bien interesante para vincular las dos cosas, o sea, entender el patrimonio y el paisaje, los elementos del paisaje que se valoran, que lo enriquecen como recursos culturales y naturales que pueden ser aprovechados como atractivos, ¿cierto? Pero para eso esos recursos tienen que, en el fondo, comercializarse, tienen que ofrecerse al turismo. Y eso, digamos, se convierte en un producto cuando además se cuenta con la infraestructura necesaria, lo que hablábamos, si queremos que un producto Renaico sea el campo, tiene que haber accesos para llegar al campo, tiene que haber transporte, tiene que haber alojamiento, alimentación y actividades. O sea, llevar a la persona que mire algo, un recorrido por lo que decían, la producción frutícola, a lo mejor una experiencia ahí, que prueben algo, una chicha, un postre, ¿sí? Un licor, lo que sea. Producto, pero que genere una experiencia que finalmente se lo lleva como relato el turista. Llegó a este destino que además tiene una imagen, tiene accesibilidad, precio, personas, es el destino más grande que los productos. El turista llega, se construye una experiencia a partir de lo que ustedes le ofrecen y después se va, y parte de esa experiencia fue cómo llegó, el bus que tomó, la información que recibió antes, cuando vio en internet, todo eso es parte de su experiencia. Llegó a Renaico, ustedes lo invitaron a algo, se fue y la experiencia sigue. Cuando lo contó, lo puso en Facebook, le contó a los amigos, todo eso es la experiencia. Y cuando los amigos escucharon, oh, ¿viviste eso? Parte de su experiencia es generarle una impresión a su entorno. Entonces, a mí me parece bien ilustradora esta imagen para que la tengan en cuenta, cómo conectar a futuro lo que ustedes están trabajando ahora con patrimonio
que derive hacia esto, digamos, o sea, que Renaico logre contar con una imagen, con accesibilidad, con una noción de precio, cuánto podemos cobrarle a los visitantes, con personas que puedan ofrecer los servicios, ¿sí? Ustedes, como guías, súper importante en el destino, como uno de estos elementos, y estos recursos naturales y culturales con los que cuentan, convertirlos en atractivos en torno a productos turísticos, que cuenten con infraestructura, alojamiento, alimentación, actividades. Eso, para que el turista se lleve una experiencia memorable. Eso era lo que tenía, y abro la palabra para que sigamos conversando, no sé cuánto nos queda tiempo. Bueno, agradecemos entonces la presentación de don Roberto Concha y que nos presentó hoy día, ¿cierto?, el tema de patrimonio y territorios, ¿ya? Paisaje y valores patrimoniales en la geografía. Así que ha sido una jornada muy laboriosa,